salen de su perfil profesional. Ir desarrollando en el tiempo la ética, la moral y todo eso. Nunca perder eso. Se trata de manera inmoral, ya sea a los pacientes o a los profesionales en la clínica, en el hospital. O sea, yo dije, esto es un mal servicio. Negligencia, eso es negligencia. Sí, y yo dije, si pudiera tener la oportunidad de denunciar esto, lo haría con mucho gusto. Dejé de hacer unas cosas por simple hecho de ir por mi salud. Eso es como falta de respeto. Bienvenidos a Dailamus Podcast, donde yo, Daniela Ruiz, les voy a presentar a unas invitadas súper especial que van a compartir con nosotras nuestra historia, sus historias y experiencias. Tengo el gusto de presentarles a Samira Bolaños, médica psiquiátrica, Leina Molina, médica analítica, Juliana Morales, médica familiar, Luisa Rodríguez, enfermera y por último, no menos importante, Maciel Morales, psicólogo. Bienvenidas chicas, es un gusto tenerlas aquí en este podcast Dailamus. Gracias. Hoy tenemos el tema de personalización médica, ya que he escuchado que varios pacientes se han estado diciendo que en situaciones de emergencia algunos médicos los tratan como objetos, porque debido a la necesidad de priorizar a la estabilización médica en sí, lo que la despersonalización es un síntoma o una experiencia subjetiva en la que las personas sienten una desconexión propia de su identidad. Vamos a conocer un poco más sobre el tema con nuestras profesionales de la salud. Bueno chicas, entonces, ¿cómo podemos comprender cómo se da la despersonalización médica? Bueno, mirámoslo desde un campo siendo un estudiante de medicina o una persona que ya es profesional en el área. Bueno, esto se da por constantes estrés, constante ansiedad. La gente que tiende a sufrir mucho estrés y ansiedad genera traumas postraumáticos o emocionales que con el tiempo le dejan a uno una huella. Y en el momento que se reactiva esa huella, se evocan esas sensaciones que no son muy gratas, que abruman a uno y generan que la persona se sienta un poco desconocida de su ser, se sienta rara en el entorno que convive y puede causarse o se generan las preguntas existenciales que muchos de nosotros a veces no las hacemos. Sí, hay que entender esto también que, como dices tú, Sami, esto no solo viene desde ahora, o sea, esto viene hasta desde los tiempos de Hipócrates, por ejemplo. Antes se consideraba un paciente cuando entraba al área de urgencias, se consideraba como un enfermo, no lo veían más como de la parte morfológica y fisiológica del paciente, pero no de la parte sentimental, emocional del paciente. Entonces, ellos se basaban mucho en ese, o sea, lo veían, eso es un enfermo y lo diagnosticaban, o sea, le buscaban el diagnóstico, la cura y, o sea, no más, solamente veían la enfermedad como tal, pero no veían a la persona. Exactamente, o sea, esto viene ya desde hace mucho tiempo. Entonces, eso también se le llamó como el modelo biomédico, que fue a partir de ese tiempo. Wow. Sí. Bueno, desde un punto analítico de la medicina, la despersonalización, como le decía Samira, en el ambiente laboral médico, pues la persona sufre ese como desprendimiento de su personalidad debido al estrés y a la sobrecarga del trabajo. Empiezan a distanciarse emocionalmente de sus pacientes y colegas, y esto genera que ya las consultas no sean sea una atención menos empática y personalizada como debe ser, afectando negativamente tanto la calidad del cuidado médico como tal, como el bienestar del propio profesional. Sí, he escuchado que también son como indiferentes, son distantes, algunos médicos como que no conviven
con los pacientes, no tienen como esa empatía como dijiste. Exacto. Pierden ese respeto por Y la a- vida. Claro, y hay que tener en cuenta también de que los médicos deben de ser también muy visuales, y últimamente eso es lo que se está perdiendo. Tú vas a una consulta ahora en día y, o sea, el médico nada más se concentra es en el computador y ni siquiera te ve la cara, No te te toca, no te exactamente, palpa. te palpa el abdomen, Ya no hace eso. te toma la presión, o sea, ellos hacen una valoración muy subjetiva y no tratan como de tener esa visualización y ese tacto con el paciente como tal, ya físico. Si tú se lo pides, él te lo da, pero si Sí. tú no se lo pides, entonces prácticamente no. Entonces de ahí, o sea, como decía Samira al inicio, ya desde ahí es que se viene surgiendo esa despersonalización médica, ese cambio que se da por presión, por aburrimiento, por cansancio, o sea, son muchos factores, claro. Pierden esos valores importantes que un médico debe tener: respeto por la vida y también priorizar la salud mental y las emociones, porque varias veces radican ahí las enfermedades. Claro. Contribuyendo con esta pregunta, también se da principalmente con un fenómeno del personal de la salud, ya que trata de manera inmoral ya sea a los pacientes o a los profesionales en una clínica, en un hospital. Entre los mismos colegas se tratan mal, ¿cierto? Sí. O sea, no que se traten mal, Es pero muy interno, sí, es Posible. muy hostil, ese ambiente es muy hostil. Ese ambiente laboral en la clínica, en el hospital, en las EPS es bastante hostil. Entonces, desde ahí incluso uno que es profesional, uno vas a una consulta y tú te das cuenta de esa despersonalización que hay desde mucho tiempo. Cuando tú te das cuenta cuando un médico todavía se le siente, se le ve esa pasión que tiene por su carrera, o sea, no se le ha olvidado el por qué Porque la él exacto. porque tiene esa carrera. Además de eso, los pacientes son tratados de manera impersonal, ya con la despersonalización médica. No miran sus emociones, los pacientes se sienten excluidos o no tienen la atención del médico. No tienen ese feeling, así por así decirlo. Sí. Un médico paciente que realmente, wow, en una consulta se necesita mucho. Claro. Es principal. Sí. Entonces, también tendría otra pregunta de, ¿ustedes cómo creerían que se puede tratar esta despersonalización médica? ¿Cómo creen que puede mejorarse como un ambiente mejor entre la labor que tiene el paciente y el médico? ¿O entre los mismos qué? Colegas. Los colegas, exacto. Por ejemplo, bueno, eso yo creo que deberíamos verlo desde... ¿Saben que los problemas tienen una raíz? Y creo que hay desde el inicio mejorar esa raíz, porque considero yo que desde que ellos están estudiando, desde que los médicos están estudiando o cualquier personal de salud están estudiando, ellos se llenan de ese cuestionamiento ya por sus profesores. Incluso hay profesores que dan sus clases y son muy imponentes. Le tienden a ellos esa atención a decirles, como ellos son los que saben, ese dominio que existe entre el profesor y el estudiante. Entonces eso es lo que el profesor está reflejando en ese estudiante. Y muchos ya después, sí, ese médico que sale, el médico X sale de su escuela, de su universidad, y llega con esa mentalidad: yo no voy a ser esta persona, pero llega un tiempo de frustración en donde ya tienen muchas especializaciones, subespecializaciones, maestrías, etc. Y ya como que se crecen, porque como lo dicen coloquialmente, y ya van generando esa despersonalización, o sea, se salen de su perfil profesional y se salen de esa ética que debería tener un médico. O sea, que lo estás diciendo que por así decirlo, Sí. comienza desde que se está dando la Claro, clase. tratar de mejorar desde el inicio, desde la formación del médico.
y que también se sienten como despersonalizados por cuando adquieren un mayor rango profesional y por el dinero, ¿sabes? Claro, el dinero, Sí, los cambios. claro, por decirlo así, sí. Bueno, ahora que toman esa parte, Julie, de la raíz, también mirándolo de un punto como haciendo parte desde la clase, también se genera a veces cuando escogemos esa profesión, ser médicos, y a veces no estamos seguros si realmente esa es nuestra pasión y vocación. Claro. O, como bien lo dices, la escogemos por crear un estatus a futuro. Y terminamos haciendo esa bonita carrera que tiene muchas competencias y valores que realmente deberían tomarse en serio. Las personas que las ejercen terminan apartando eso y lo que hacen es la ejercen sin el valor y aboliendo un poco lo que en realidad implica ser un médico. Significa que hay que reforzar eso desde los profesores, porque desde ahí es que vienen nuestros pensamientos, desde ahí la educación. Como decía Sammy antes, los traumas que se generan, o sea, tratar desde la formación, hay que tratar eso desde la formación. Como estamos hablando en el ámbito laboral médico, entonces, o sea, tratar en lo más posible desde ahí, desde la raíz, se viene desde la raíz. Incluso también influye mucho el por qué el joven elige esa carrera. Dicen que es por vocación. Eligen esa carrera, exacto. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. Sí, No por presión, no por Ah, dinero. a veces no es así. Exacto, no por. O sea, por exacto, o por aparentar, O podría porque ser tienen también. familiares que también son Influyen en eso. Entonces llegamos, chicas, a la conclusión que parcialmente va desde ahí, de pronto no tienen esa educación o ese bosquejo completo de que si realmente esa es su pasión, su vocación, o sea, si realmente están capaces para ser un médico a alto nivel, como debería Asumir ser. esa responsabilidad. Claro. Y que tienen que ir desarrollando en el tiempo la ética, la moral y todo eso. Claro. Nunca perder eso. Nunca perder. Tenemos que ir tratando a medida del tiempo de ya sea profesional o estudiante o profesor. Chicas, también tenemos, ustedes como profesionales de la salud, ¿han tenido alguna experiencia? Bueno, sí he tenido experiencia como enfermera superior en el abuso laboral. Una vez la administración me exigió hacer horas extras, tomando mi descanso, o sea, no tomaba mi descanso adecuado para yo poder ya al día siguiente realizar mi turno normal, afectando mi salud mental, mis emociones y también afectando la calidad de cómo podría tratar yo a un paciente. Bueno, yo también he tenido experiencia como psicóloga. Un día tenía una cita médica y me tocó que ir y pasé un rato desagradable, pero a la vez me dio risa. Porque, o sea, el doctor llegó media hora antes de que yo llegara y yo era la primera paciente que tenía. Bueno, y la enfermera me tomó los datos y toda la cuestión. Yo le dije, mire, ¿cuánto tiempo va a demorar el doctor en atenderme? Porque mira la hora, ya lleva 1 hora y media aquí esperando. Sin echarle mentira, yo llegué como tipo 9 y salí a las 12 y pico. Y yo le dije, no, esto no es justo que yo esté esperando aquí tanto tiempo, sabiendo que yo también tengo labores que hacer con mi familia y laboral. Y yo le dije, mira, ¿qué está pasando? Y bueno, yo toqué a la puerta del médico y ahí estaba pegado en el celular. Imagínate, Y no yo puede como- ser posible. O sea, yo dije, mire, me están echando la mentira y yo como tipo, Sí. literal, yo no que...
O sea, yo dije, esto es un mal servicio. Exacto. Negligencia, eso es negligencia. Sí, y mente, dije, si también. pudiera tener la oportunidad de denunciar esto, lo haría con mucho gusto. Imagínate si al menos si estás grave o O sea, tienes una ten- enfermedad, sí. O sea, no, es porque no es sufro posible. de asma y yo tenía cita de control. Y estaba el médico pegado en el celular como una hora y yo como... Pobrecita. Y, o sea, dejé de hacer unas cosas por simple hecho de ir, por mi Sí, salud. Y tu trabajo también. Mi trabajo me di Sí. permiso y como la jefa me dijo, bueno, y cómo te fue en la cita y le conté hasta la jefa, eso como me falta de respeto. Claro. Y yo, no, eso no puede ser. Me dijo, bueno, que cambiara de EPS, me dijo, El doctor. la jefa. Ah, ok. Sí, pero eso para que uno corre con suerte de que eso no pase, eso. En todas las GPS sucede eso. Bueno, por último, como para terminar, les tengo la última pregunta que sería, ¿alguna vez ustedes han tenido alguna experiencia de despersonalización de Sí, yo creo que todos Sí, hemos sí. pasado por eso. Hoy en día las preguntas existenciales, Nosotros somos profesionales de la salud, pero también somos pacientes. Hemos sido sentimos, pacientes. pensamos, Claro. actuamos, o sea, todo es válido. Sí. Ah, bueno, chicas, ha sido un gusto tenerlas aquí en esta plática y resolviendo todas las dudas que podrían tener nuestros oyentes. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en un próximo podcast. Muchas gracias por la invitación.